1, 2 y 3. Adelante, Alexandra. Muy buenos días. Hoy voy a hacer la presentación de mi defensa de tesis doctoral del tema modelo adaptativo de perfiles académicos basado en competencias usando minería semántica. Una tesis dirigida por el doctor José Aguilar Castro. Para comenzar, una breve revisión de los temas de esta presentación: contextualización, marco teórico, modelo adaptativo de análisis de competencias, los casos de estudio que analizaremos en función del modelo y las conclusiones y trabajos futuros. Quiero comenzar hablando de la problemática de las competencias, como es el caso de los perfiles laborales y académicos que resultan diferentes, donde se nota una ambigüedad de términos, donde hay diferentes significados y donde los mecanismos de desambiguación no logran obtener el real significado de las competencias. Por lo tanto, las interpretaciones de los perfiles son diversas. La solución que se propone es el uso de procesamiento de lenguaje natural y minería semántica para poder establecer alineamientos entre los perfiles. En cuanto a la heterogeneidad semántica, hablamos de que existen problemas a nivel de la búsqueda y de la clasificación de perfiles en función de competencias. Por tanto, estos problemas se manifiestan porque existen diferentes lenguajes y estructura en los modelos semánticos, como es el caso de ontologías y tesauros. Y eso causa problemas en la integración de los sistemas. Por lo tanto, la intención ahí es utilizar el aprendizaje ontológico para poder establecer un mecanismo de estandarización de los modelos. En cuanto a las plataformas relacionadas con los perfiles, podemos decir que la intención de estas plataformas es realizar una comparación y un alineamiento entre perfiles laborales y académicos. La intención siempre es lograr una gestión de competencias eficiente que permita no solamente la gestión de catálogos, sino también la gestión de perfiles, y para ello se propone el desarrollo de sistemas inteligentes que faciliten tareas de mapeo, de alineamiento y de creación. En cuanto a los antecedentes, quiero definir algunos, como es el caso del aprendizaje ontológico y gestión de competencias para poder resolver temas de heterogeneidad semántica y actualización ontológica. Asimismo, el uso de procesamiento del lenguaje natural para la identificación de competencias, considerando que existen deficiencias en las herramientas de estas técnicas para el español, así como también los vocabularios y tesoros de otros idiomas. Hablemos de la minería semántica de competencias, en donde se observa deficiencias asimismo en las herramientas y bases de conocimiento que se usan para desambiguación y tratamiento de los términos y textos en español. Por último, los modelos de gestión de perfiles profesionales, académicos y laborales, donde vemos que están orientados actualmente solamente a uno o dos de los campos, pero no hacen una integración total de los contextos académicos y laborales. De esta manera, el objetivo general de mi tesis es desarrollar un modelo adaptativo que permita hacer el análisis de los perfiles basados en competencias desde ofertas de trabajo y perfiles académicos mediante el uso de técnicas de minería semántica. Así también, los objetivos específicos, la intención en primer lugar es entender los perfiles académicos y laborales basados en competencias para intentar hacer una estandarización de conceptos que nos permitan hacer su estudio. Así también el tema de entender o buscar herramientas y técnicas relacionadas con los principales temas teóricos de la tesis, como es el caso del procesamiento del lenguaje natural, minería semántica y aprendizaje ontológico. Caracterizar los modelos ontológicos de los perfiles universitarios y laborales en base a competencias, y con eso establecer esquemas que nos permitan extraer y analizar la información de los perfiles en función de patrones y otras técnicas propias del análisis de texto para ambos contextos. Finalmente, definir procesos de aprendizaje de ontologías de perfiles académicos basados en competencias. En cuanto al marco teórico, quiero comenzar explicando algunos temas referentes al aprendizaje ontológico, que hace referencia al estudio de las poblaciones ontológicas, establecer alineamientos dentro de diferentes unidades de significado, en función de axiomas, heurísticas. Otra área importante del aprendizaje ontológico tiene que ver con la mezcla y el enlazado ontológico que permite el mantenimiento semiautomático de las ontologías.
En cuanto al procesamiento del lenguaje natural, nosotros podemos definir que existen técnicas para entender las diferentes unidades de significado de los textos. Asimismo, se hace reconocimiento de estas unidades de significado a través de patrones, de entidades, con el apoyo de tesauros vocabularios, logrando el desarrollo de modelos de lenguaje que nos permiten hacer un análisis de grandes cantidades de información. Así también se revisan las plataformas y los diferentes modelos semánticos informales que permiten la representación del texto. En cuanto a la minería semántica, estamos hablando de un contexto en el cual priman las relaciones jerárquicas. Las medidas de similitud son el eje principal de la minería semántica. En algunas ocasiones se trabaja con modelos semánticos basados en lógica descriptiva y se realizan diferentes actividades de minería, como es el caso de texto, minería de web, ontológica, etc. En cuanto a los sistemas de gestión de competencias, nosotros nos damos cuenta que estos sistemas están orientados a la generación de currículums, de catálogos, de perfiles, de competencias o de habilidades. En ese sentido, es interesante buscar los mecanismos para lograr hacer un mapeo de estas competencias en diferentes contextos y también a diferentes niveles y generar automáticamente perfiles y catálogos. La arquitectura general que se propone para este trabajo está formada de 4 fases. La caracterización, donde lo que se realiza es el estudio de los perfiles profesionales desde el punto de vista descriptivo y dialéctico. Como resultado se obtiene 2 modelos semánticos, un descriptivo y un dialéctico. En cuanto a la siguiente fase de la extracción, lo que se hace es tomar la información de los perfiles extraídos de la web y se realiza un preprocesamiento, un análisis morfológico y también en función de patrones lingüísticos para obtener instancias de componentes de competencia, habilidad y conocimiento. Finalmente, estos términos son filtrados en función de medidas de relevancia, de ranking y también utilizando umbrales para garantizar que los resultados son óptimos para la siguiente fase, que es la comparación, donde nosotros estos términos escogidos los analizamos en función de su similitud léxica, semántica, con fuentes de conocimiento, como es el caso de 2 tesauros, Visco y Bloom. Así también, una vez hecho este alineamiento, los resultados se utilizan para la fase de alineamiento en la cual los perfiles son posicionados en función de los tópicos de conocimiento y habilidad de los tesauros que contienen. Finalmente, la última etapa es la actualización, donde realizamos la población ontológica del modelo descriptivo y también hacemos una retroalimentación de los perfiles con el apoyo de medidas de calidad y con el apoyo de un modelo dialéctico que nos permite determinar la ambigüedad de los perfiles. Empecemos ahora con la primera fase que tiene que ver con la caracterización. Nosotros para ello hemos establecido un conjunto de patrones lingüísticos que nos permiten reconocer términos de competencia, habilidad y conocimiento. Como se puede ver, las frases nominales son las que nos dan una idea de competencias, conocimientos o habilidades en los perfiles y son secuencias lógicas y secuencias de términos, como es el caso de sustantivos, preposiciones, conjunciones, adjetivos. En pantalla pueden ver algunos ejemplos, el caso de desarrollo de software, que es muy conocido, que se puede interpretar como un conocimiento o una competencia. En cuanto a las frases verbales, nosotros reconocemos este tipo de expresiones en los términos con el propósito de establecer las habilidades y las competencias. Normalmente empiezan con verbos, seguidas por sustantivos y preposiciones y adjetivos. Algunos ejemplos en pantalla: administrar base de datos es muy clásico, es un clásico término que se puede encontrar en los perfiles. Ok, ahora vamos a explicar un poco cuál es el primer modelo, el modelo descriptivo o como lo llamamos OC, el cual es una ontología que tiene algunas características, como es el caso de la descripción de patrones y de categorías gramaticales en relación a los términos de competencia. Así también podemos representar información de los perfiles, estableciendo su contexto, y también en ese sentido en las competencias, qué tipo de competencias tenemos. Además de ello, estamos caracterizando
los elementos de competencia, de habilidad y conocimiento. En cuanto a habilidad, podemos ver que se analiza la información en función de la cobertura, de las instancias detectadas en los perfiles, en función de los patrones. Así también se asocia a un dominio cognitivo que tiene que ver con los niveles representados en el tesauro de Bloom. Conocimiento también se representa en la ontología, estableciendo similitudes de las instancias reconocidas por los patrones. De igual forma, se establece una cobertura de conocimiento que tiene mucho que ver con los temas principales del tesauro disco. Finalmente, toda esta estructura se soporta en la definición de algunas propiedades de objeto y de propiedades de datos que permiten el manejo de las clases y el manejo de las diferentes instancias que van bajo las clases. Ahora vamos a hablar del macroalgoritmo de extracción. Este macroalgoritmo tiene algunas fases. En primer lugar, las entradas están formadas por una colección de perfiles profesionales y también una lista de patrones descriptivos. Luego, con estas entradas, lo que hacemos nosotros es realizar un análisis exhaustivo de los textos, comenzando por el preprocesamiento, que tiene que ver con tareas de tokenización y limpieza. Así también un análisis morfoléxico, donde se establecen las categorías gramaticales de las palabras. Y también, utilizando los patrones lingüísticos identificados, se realiza un reconocimiento de los diferentes términos de conocimiento, habilidad y competencia que contienen los perfiles. A continuación, lo que sucede es de que una vez que tenemos ya los términos recolectados e identificados, vamos a proceder a determinar la relevancia de los mismos. Para ello, nosotros utilizamos una medida de relevancia que se basa en el algoritmo CAP-IBM25, donde se toma en cuenta la frecuencia del término dentro de la colección de los documentos analizados. Así también se da un peso adicional a los términos, con el propósito de dar relevancia a aquellos términos que no se presentan habitualmente en la colección, pero que son importantes por su significado semántico. El resultado, como pueden ver, va a ser un dataset llamado DI, en el cual vamos a reunir toda la información de los términos relacionada con su descripción, sus patrones y la medida alcanzada en el score. Aquí un dato importante: para poder formar parte de este dataset se necesita superar un umbral de relevancia que tiene que ser mayor a 0.3. Entonces, todos los términos que se encuentran por encima de ese umbral se consideran importantes para la colección y, por tanto, se mantienen en el dataset y pasan a la siguiente fase, que es la comparación. En la fase de comparación, nosotros vamos a empezar con el análisis de los términos desde el punto de vista léxico. Para eso, las entradas precisamente son el dataset y con toda la información de la fase de extracción, y vamos a empezar utilizando una fuente semántica que es el tesauro disco. El tesauro disco es un tesauro de términos de conocimiento, habilidad y competencia que nos permite a nosotros hacer el análisis de los términos. Es una fuente en español con la cual podemos comparar los términos. Entonces, una vez que tenemos las entradas, lo que vamos a hacer es establecer los pasos del procedimiento. En primer lugar, vamos a realizar un alineamiento de los términos con los términos de los perfiles contra los términos del tesauro en función de una medida de distancia léxica basada en Liebenstein. Entonces, obviamente, cuando se obtiene esta medida, se establece una relación con los términos del tesauro. Si la medida encontrada supera el umbral definido UD, entonces se puede decir que el término es candidato para la siguiente fase, que tiene que ver con el cálculo de la similitud léxica entre los términos. En este caso utilizamos una medida en la cual se considera la similitud entre pares de caracteres de los diferentes términos y también, si esa medida supera un umbral definido, el umbral léxico de 0.4, pues se mantiene dentro del dataset de I y se considera candidata para la siguiente fase, que tiene que ver con la similitud semántica.
En ese sentido, la similitud semántica lo que va a tener como entrada es precisamente este dataset de ahí con los datos, con los términos que superaron la fase de similitud léxica, y además tenemos el ingreso de dos tesauros, en este caso Disco y Bloom. Ahora, lo que vamos a empezar haciendo en primer lugar es comparando los términos contra el tesauro Disco para calcular una medida de similitud semántica. Esta medida de similitud semántica lo que hace es hacer una comparación, ¿sí? Una comparación del término en función de del promedio de tres medidas. La medida de la similitud léxica existente con los términos ancestros al término donde están comparando en el tesauro. También la similitud promedio de los hermanos, es decir, los términos que están al mismo nivel del término de conocimiento del tesauro. Y también en cuanto a los hijos, ¿no? A los términos que están debajo del nivel donde se está haciendo la comparación. Entonces, una vez que se promedia esta medida, y si esta medida supera el umbral de similitud, lo que se hace es de que este término se mantiene en el dataset y se agrega a un dataset de términos de conocimiento. A continuación, lo que hacemos es, para cada uno de los términos en cambio de habilidad, que también se definen en el dataset de ahí, hacemos la misma comparación utilizando la medida de similitud semántica. Seguimos el mismo procedimiento, hacemos el cálculo de las tres medidas en función de la similitud léxica que existe entre el término de habilidad y sus ancestros, hermanos e hijos. Una vez que se obtiene eso y si se supera un umbral de similitud semántica, este término se mantiene dentro de la colección de términos. A continuación, el siguiente paso tiene que ver con el alineamiento. Una vez que nosotros ya hemos establecido los alineamientos entre los términos del tesauro y los términos de los perfiles, con esta información lo que se procede es a establecer una relevancia en función de los términos del tesauro que contiene cada perfil. Para eso nuevamente utilizamos la fórmula de OCAP-IBM25, en donde nuevamente en función de la frecuencia de aparición de estos términos del tesauro, establecemos cuál es la relación que existe entre ese término y el perfil específico que se está analizando. De igual manera, recordemos que en esta medida se trabaja con un peso adicional para precisamente dar relevancia a aquellos términos que no tienen una presencia significativa en los perfiles. Ahora bien, una vez que ya se obtiene esta información, vamos a la fase de actualización. La fase de actualización, como recordarán, tenía la población ontológica y la retroalimentación de perfiles. En primer lugar, pues, nosotros recibimos como entradas los datasets de términos de conocimiento y habilidad que se obtuvieron en la fase de comparación, aquellos que superaron los umbrales semánticos, y también obviamente se encuentran aquí presentes los modelos semánticos que se definieron en la caracterización, como es el caso de la ontología OC y el modelo dialéctico MD. En primer lugar, en función de los datasets y de los axiomas definidos para la ontología OC, se procede al ingreso de los términos en las diferentes clases de la ontología según los axiomas definidos. Luego, lo que se hace es, una vez que el modelo OC ha sido completado, ha sido llenado por los términos relevantes, lo que se procede es a establecer el cálculo de medidas de calidad, como es el caso de la completitud del modelo ontológico, donde igual se toma en cuenta la cantidad de términos relevantes que forman parte de la ontología. En cuanto a la robustez del modelo ontológico, asimismo se establece qué términos son relevantes para cada perfil. Y adicionalmente se hace el cálculo de la entropía del modelo ontológico OC en función de cuánta incertidumbre aporta cada uno de los perfiles al modelo ontológico. Adicionalmente, en esta fase se aplica
se aplica los axiomas dialécticos del modelo MD sobre los términos que forman parte de la ontología para determinar su ambigüedad en función de 5 fenómenos dialécticos. Y una vez que se utiliza pues estos axiomas para determinar su presencia, se realiza un cálculo de una medida de robustez para determinar hasta qué punto los axiomas pueden detectar los fenómenos o los términos dialécticos de los perfiles. Precisamente hablando del modelo dialéctico, quiero explicar brevemente los 5 casos, como es el caso de vaguedad, en el cual la hipótesis tiene que ver con la ambigüedad que se tiene en los términos en función de los patrones patrones léxicos que los definen, los patrones lingüísticos que los definen. El axioma que se define pues está en pantalla. Estamos utilizando un enfoque dialéctico propuesto en la herramienta RM3, donde se define obviamente el axioma en función de una hipótesis. Luego establecemos una conjetura. Por ejemplo, conocimiento de hardware en verdad se representa como conocimiento a pesar de tener un patrón de conocimiento. Y luego, pues, para poder sustentar la razón de esta conjetura, se crea una base de hechos en la cual, pues, estamos utilizando los términos que se encuentran en la ontología OSI. En cuanto al caso 2, que tiene que ver con las declaraciones contingentes sobre el futuro, estos fenómenos afectan directamente a los términos de habilidad. La hipótesis que se maneja en este caso son algunas, 3 concretamente, pero lo que en conjunto pretenden es establecer una relación de sinonimia entre términos de habilidad que ya se establece que son sinónimos por su contraste contra el tesauro, pero que a la luz de los niveles cognitivos pertenecen a niveles cognitivos distintos. Entonces eso genera una contradicción. Como pueden ver, aquí están precisamente los axiomas para las 3 hipótesis que manejamos en este caso, donde se hace una comparación de los términos contra los tesauros, los términos entre sí porque pertenecen a varios niveles y los verbos relacionados con estos términos. Finalmente, pues la conjetura nos dice que si diseñar y planificar son sinónimos y pertenecen a diferentes niveles cognitivos, entonces la conjetura se apoya en la base de conocimiento definida con los diferentes casos que nos permiten demostrar la contradicción entre los niveles cognitivos de estos 2 términos. En el caso del discurso ficticio, lo que hacemos es estudiar la forma en que el editor redacta el perfil, porque hace un mal uso de los términos de habilidad y conocimiento, dejándolos en diferentes apartados que no están en relación con su significado semántico. Entonces, en pantalla se puede ver el axioma, que está definido en lógica descriptiva, y también en la conjetura, ¿sí? Donde podemos darnos cuenta que lo principal es determinar que la ubicación es incorrecta. Esto está sustentado obviamente por una base de hechos que está definida en función del análisis y la caracterización que se hizo de los perfiles en la fase 1. En cuanto al caso 4, el fallo de la presunción, podemos decir que la hipótesis es precisamente esta interpretación que tiene el editor con respecto al significado real de los términos. En pantalla se encuentra el axioma, como pueden ver, y la conjetura nos dice, bueno, si el conocimiento en Java es competencia, pero se presume que es conocimiento. Y la base de conocimiento que nos permite a nosotros apoyar esta contradicción, donde se puede observar que la presunción, pues obviamente es verdadera. En cuanto al último caso, el razonamiento contrafáctico afecta concretamente a los términos de conocimiento y está motivado por el tema de manejar umbrales. El manejo de umbrales se genera una ambigüedad de a qué pertenece, si el término pertenece o no a un tópico. La hipótesis está en pantalla, podemos ver un ejemplo. Y también la base de conocimiento que lo sustenta. Ahora sí, quiero pasar a los casos de estudio. En primer lugar,
Empecemos con la extracción de los perfiles profesionales. Como pueden ver en pantalla, esto es un extracto de la colección de perfiles, donde, como pueden ver, se identifica un ID para reconocer el perfil, una clasificación de si es laboral o académico, y frases que nos permiten detectar términos de competencia, habilidad y conocimiento. Como se puede ver en pantalla, aquí hay algunos de ellos que están obviamente indicados. Ahora bien, el preprocesamiento de los datos pues requiere precisamente del uso de los patrones lingüísticos para reconocer los términos en función de sus características morfológicas. En pantalla se ve, por ejemplo, algunos patrones, como es el caso de patrones de conocimiento, que están constituidos de diferente manera, y también, obviamente, solamente términos que de por sí nos reflejan un área de conocimiento. En cuanto a los tesauros, estamos hablando de que tenemos fuentes semánticas, como es el caso de Disco y Bloom, y asimismo, continuando con el proceso de extracción, lo que hacemos es presentar un ejemplo en cuanto a el resultado de la extracción de términos de conocimiento y habilidad después de haber cumplido toda la fase, donde el dataset DI, que es el que está en pantalla, nos permite a nosotros manejar precisamente para cada frase cuáles son los términos de habilidad y conocimiento que se identificaron. Aquí en pantalla podemos ver algunos ejemplos de algunos filtrados que se realizaron luego de la extracción de los términos, como es el caso de los términos de aplicación computacional, que obviamente tiene una relevancia para cada uno de los perfiles, el perfil 1, el perfil 2 y el perfil 3. También tenemos el caso de comunicación de datos, que obviamente tiene un valor de relevancia que supera el umbral definido para ser considerado término relevante. Asimismo, tenemos el caso de Java, que en este caso, pues, para ciertos perfiles vemos que no cumple con el umbral. Mismo, en la fase de comparación, en pantalla un ejemplo del cálculo de la similitud léxica. En los perfiles podemos observar en este caso el término de conocimiento Java. Como se puede ver, está alineado inicialmente al término del tesauro lenguaje Java, teniendo una similitud léxica de 0,5, que obviamente supera el umbral definido para considerarlo relevante. Así también, pues, veamos algunos ejemplos del cálculo de la similitud semántica. En este caso, la primera tabla nos presenta el mismo caso del término de conocimiento Java, que ya se ha alineado semánticamente con el término del tesauro programación con una medida de similitud igual a 1. Esto es interesante porque obviamente esta medida es una medida que considera los ancestros, los hermanos y los hijos del árbol donde se encontró la primera alineación léxica. Entonces podemos ver que se puede obtener un buen resultado en el caso de este término. Asimismo, para aplicaciones computacionales podemos ver que tenemos su alineamiento al término del tesauro programación con una medida de similitud de 0,59. En el caso de habilidades, como también se ve, también se hizo el análisis de los términos de habilidad contra el tesauro, en este caso con el tesauro Bloom. Y igual, administrador, por ejemplo, tiene un alineamiento con el término síntesis, una medida de similitud de 0,7. Diseñador, de igual manera, al mismo término del tesauro con una medida de 0,8. Hay otros casos que obviamente tienen un porcentaje de 1, que es la medida máxima que se considera de alta similitud en el caso de estas medidas. Lo mismo pasa con interacción. Como se puede ver, está alineado a otro término del tesauro con una medida de 0,7. Ahora mismo en pantalla, en la fase de alineamiento, podemos observar un ejemplo de cómo se ha realizado el cálculo para identificar cuál es el alineamiento de los perfiles en función de los términos del tesauro disco que contiene. Como se puede ver, para el caso del término raíz TC1,
podemos ver que la medida supera el rango, ¿no?, de 0 a 1 que se establece para estas medidas. En este caso, esto sucede porque ese término tiene muy poca presencia dentro de la colección y por tanto, pues, añadido al peso que le da la fórmula de ranking, la fórmula de ranking, pues, obviamente hace que exceda el rango. Así también vemos otros términos, los cuales tienen un score muy bajo, por tanto no pasarían a la siguiente fase, que es la de la población ontológica. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos medidas que superan el umbral de 0.3. En pantalla se puede ver en esta relación en cuanto a los términos del tópico de conocimiento 06, que nos indican la cercanía entre estos tópicos en cuanto a los perfiles. Tenemos el caso que habíamos hablado que excede el umbral, y también obviamente los casos en los cuales las medidas de estos términos no superan el umbral definido. Okay. Ahora, en contabilidad también hicimos el mismo cálculo para poder determinar el alineamiento de los perfiles en función de los términos del Tesauro Bloom. Se repiten en algunos casos las situaciones, por ejemplo, con respecto al término de habilidad, que para algunos perfiles supera el umbral, mientras que para otros no. En otros casos, para ninguno de los perfiles se puede establecer que ese término sea relevante. Y esto se puede ver en la gráfica. En algunos casos, para ciertos términos, obviamente estos perfiles tienen una mayor relevancia y tienen muy poca relevancia también. Ok. Una vez que hemos pasado la fase de comparación y de comparación, pues procedemos a la población, con estos términos escogidos por medio de la relevancia y por medio del umbral. Como pueden ver en pantalla, vemos un ejemplo de la población ontológica para los perfiles ID1, ID2 e ID21, donde los términos ya se encuentran alineados con las diferentes clases en función de las diferentes características semánticas que fueron enriquecidos en las diferentes fases del proceso de análisis. Como podemos ver, las instancias de conocimiento, las instancias de habilidad, también identificamos los patrones que presentaron estas instancias y las categorías gramaticales que presentaron. De igual manera, para el caso de los mismos tres perfiles, en este momento pues podemos ver en cambio la cobertura de conocimiento para los términos que fueron seleccionados, así también el dominio cognitivo de los términos de habilidad. Ahora bien, una vez que se termina pues, la población ontológica, pues obviamente se procede a determinar si los términos que están formando parte de la ontología son ambiguos o no. Entonces comienza la aplicación de los 5 axiomas de los fenómenos dialécticos. En este caso podemos ver la vaguedad aplicada pues obviamente a ciertos términos como es el caso de conocimiento de hardware, donde del lenguaje natural lo que hicimos fue trasladar una lógica descriptiva y finalmente pues a la definición de la acción. En cuanto al caso 2, como había dicho, se relaciona directamente con los sinónimos que se pueden encontrar en los términos de habilidad y su contradicción con los niveles cognitivos a los que pertenecen. Están definidos en lenguaje natural, en lógica descriptiva, y el axioma que nos permite detectar si existe este valor ambivalente en lo que tiene que ver a la pertenencia a un nivel cognitivo. También el tercer caso, también que tiene que ver con el uso de la ubicación de los términos dentro de los perfiles. Está definido en lógica natural el caso de control de procesos industriales que no se encuentra en la ubicación correcta de acuerdo a la semántica que tiene el término, y aquí
se encuentra el axioma que se utilizó para poder detectar esta contradicción. En cuanto al fallo de la presunción, de igual manera, en este caso, pues determinamos si existe una contradicción en cuanto al significado de los términos y definimos también el axioma para determinar la contradicción. Y también el razonamiento contrafáctico que afecta a los términos de conocimiento y su alineamiento con los perfiles y al manejo de umbrales. Como se puede ver aquí, los casos que se analizan son depuración de software, programación, y obviamente se ha definido ciertos umbrales que, de acuerdo a su aplicación, establecen si el término pertenece o no a un tópico del árbol. Aquí está el axioma que está precisamente definido para manejar la contradicción. Finalmente vamos con el análisis de los resultados. En este caso el resultado 1, que tiene que ver con el alineamiento de perfiles académicos con términos de conocimiento del tesauro. Y las métricas que se han utilizado tienen que ver con las medidas de similitud, relevancia y umbrales. Los resultados tienen que ver con el alineamiento y la retroalimentación de perfiles. Como se puede ver, en esta situación, pues destaca el alineamiento de los perfiles hacia el término del tesauro, campos de especialización de TI, donde existe una relevancia importante en vista de que supera, pues obviamente, el umbral establecido de relevancia. En naranja se puede ver las medidas de similitud y de relevancia que alcanzaron los términos, los perfiles de perfiles académicos que los perfiles laborales. De igual manera, para el tópico análisis de TI, tenemos el caso de que solo se vio que los perfiles académicos que mayor valor tenían de relevancia son el perfil 11 y el perfil 8, y también obviamente el perfil 24 del ámbito laboral. Ver al segundo experimento que habla del alineamiento de perfiles académicos con términos de habilidad. De igual manera, utilizando medidas de similitud y relevancia, vemos que el alineamiento hacia el término de habilidad síntesis es importante dentro de los perfiles académicos y laborales. Las medidas de relevancia son altas, superan el 0.3. De igual manera pasa con las de evaluación, donde podemos ver que los perfiles académicos y laborales alcanzan medidas importantes. Es interesante esto porque se denota que los perfiles están precisamente definidos para que se generen ese tipo de habilidades de procesos cognitivos de nivel superior. En cuanto al análisis de la completitud del modelo ontológico OC, podemos establecer que se ha dado una gran mayoría de perfiles que han aportado significativamente a la población ontológica del modelo con términos relevantes. En el caso del nivel alto, pues podemos ver que en algunos casos la medida alcanza el máximo, que es el 1, y los valores pues oscilan entre 0, 5 y 1. Como es el caso de la clasificación media, tenemos que el 22.85% de los perfiles han aportado de manera moderada a la ontología, donde la medida máxima es 0,48 y la mínima 0,32. Y en cuanto a la categoría baja, solamente el 5% de los perfiles se encuentran en esta posición, donde tenemos una medida por debajo del 0,3. Ahora bien, en cuanto a determinar la robustez del modelo ontológico C, pues obviamente estamos tratando de establecer hasta qué punto el modelo es robusto y lo hacemos en función de los perfiles académicos y laborales. Podemos apreciar que en cuanto a la categoría alta existe un gran porcentaje de perfiles que se encuentran en ella. Los valores superan el 0,5 y alcanzan el 0,94 como máximo. En cuanto a la categoría media, tenemos que están ubicados el 22,85% de los perfiles. Hablamos de rangos que oscilan entre el 0,3 y el 0,49.
Y asimismo en la categoría baja se encuentra el 5% de los perfiles, donde vemos que hay casos en los cuales las medidas están por debajo del 0,3 e incluso alcanzan el 0. En este caso vamos a analizar o determinar la robustez del modelo dialéctico MD. Recordemos que la robustez lo que busca es determinar hasta qué punto el modelo puede detectar los eventos dialécticos o términos dialécticos en los perfiles. Y el resultado que esperamos es determinar la ambigüedad presente en perfiles académicos y laborales según los casos dialécticos. Como podemos ver, para el caso de vaguedad, el valor de la medida está entre el 0,7 y 0,91, es decir, tenemos una presencia de una capacidad del modelo para detectar un gran número de eventos dialécticos o de términos dialécticos. Asimismo, para el caso 2, que son las declaraciones sobre el futuro, este modelo incluso alcanza valores de 1, que es el valor máximo, en la detección de ambigüedades relacionadas con los términos de habilidad. En cuanto al discurso ficticio, que es el caso 3, podemos ver que de igual forma hay una presencia importante en algunos perfiles, alcanzando valores cercanos a 1, y el valor mínimo de detección de este caso es del 0,31. De igual forma, para el caso 4, que es el fallo en la presunción, vemos que en algunos perfiles hay una presencia importante de este tipo de fenómeno, es decir, hay una presencia en la cual no se interpreta correctamente el significado del perfil, del término en el perfil. El valor mínimo que se alcanza en la capacidad del modelo para reconocer estos fenómenos es de 0,7. En cuanto al caso 5, el razonamiento contrafáctico, pues estamos hablando de valores también importantes que superan el 0,3 y que el mínimo es 0,73. Okay. Ahora, en cuanto a comparar los modelos OC y MD de acuerdo a la medida de entropía, pues recordemos que la intención aquí es determinar el nivel de incertidumbre que aportan los perfiles, aportan los términos en el caso de la primera medida al modelo ontológico C, y en la segunda, pues la capacidad de detectar los eventos dialécticos en los perfiles. Como se puede observar, también tenemos valores importantes en esa medida y también superan, pues obviamente, el valor de 0,5. Lo mismo pasa con algunos ejemplos más. Por ejemplo, tenemos algunos casos puntuales en donde vemos que sí se da que la entropía y la proporción de eventos dialécticos detectados por los modelos es 0. Podemos hablar de que estos perfiles de alguna manera no aportan incertidumbre a los modelos. En cuanto al tema del modelo dialéctico, podemos ver que sí hay una tendencia a aportar o a reconocer esta incertidumbre que tiene el modelo descriptivo OC. Y finalmente, hay casos en los cuales tenemos que hay una tendencia entre ambas medidas, tanto en el modelo ontológico como en el modelo dialéctico, donde se observa pues que son valores muy cercanos y que reflejan que de alguna manera la incertidumbre que aportan al modelo ontológico es mínima. Bueno, en cuanto a las conclusiones, es bueno mencionar que este proyecto ha logrado establecer una arquitectura para el análisis de competencias, tanto de los perfiles académicos y laborales. También se ha definido un modelo ontológico que nos permite hacer una descripción de competencias en ambos contextos. Igualmente, hemos logrado establecer un modelo dialéctico que nos permite reconocer contradicciones y ambigüedades en los perfiles. Y tenemos definido un esquema de alineamiento que permite establecer la relevancia de los perfiles en función de los términos principales de los diferentes tesauros utilizados. Aparte de eso, tenemos un esquema de retroalimentación que nos permite establecer aquellas competencias, conocimientos o habilidades
que desde los diferentes contextos se requieren en los perfiles o están cercanamente alineados. En cuanto a los trabajos futuros, como se puede ver, tenemos la idea de integrar el modelo de conocimiento con otros modelos semánticos. La intención también es intentar hacer alineamientos de perfiles no solamente en español, sino también con otros idiomas, hacer una integración con plataformas de e-learning para poder analizar la información que generan currículos y planes de carrera y de asignatura. Otro tema importante es la detección de ambigüedades en los perfiles. Recordemos que los perfiles son documentos no estructurados cuyo contenido depende mucho del conocimiento y perspectiva de los editores o de los creadores. Así también hablamos de integración con plataformas de reclutamiento y la planificación de capacitaciones continuas y validación de competencias a través de nuestro modelo. Así también, pues, la verificación de ambigüedades. Algunas publicaciones que se lograron durante el desarrollo de este trabajo. Y bueno, gracias por su atención. Gracias, Alexandra. Quedan unos minuticos para hacer preguntas, así que adelante. Los que tengan comentarios, este es el momento. A grosso modo, oíme, los tiempos, te has pasado un poquitico. Te has pasado unos 5 minutos, pero están bastante bien. ¿Oíste? Ahí yo te coloqué, yo te tengo la solución, ahorita te la comento. Ahí te coloqué ese, entre unos 5, quizás un poquito más, 7, 8 minutos, ¿viste? De acuerdo. Pero está por ahí, por los tiempos. Y la solución es muy sencilla. Tú en todos los casos estás presentando los 5 fenómenos dialécticos. Okay. Los presentaste al inicio para la descripción, después en los casos de estudio, después en el análisis de resultados. Yo creo que no es necesario que presentes los 5, ¿oíste? De acuerdo. Creo que con que presentes 2 bien es suficiente, incluso 3 si quisiera. Ya. Pero no más de eso, es decir, que presentas 2 bien en su definición y dices, eso sí dejas claro, son 5 casos, tú puedes decir al inicio, son 5 casos, la descripción de los 5 es más o menos común, entonces voy a presentar 2 bien durante esta presentación. Eso lo puedes decir la primera vez cuando empieces a hablar de los modelos dialécticos. Y los presentas bien esos 2. Entonces, esos mismos 2 que presentes allá, también después, cuando vayas a hacer el análisis de los casos, pues también te los traes. Es decir, siempre te lo vas a estar trayendo los mismos 2. Igual que para el análisis de resultados. Así queda. Y dices que para los otros es parecido. Y esos otros los puedes tener, por si te llegan a preguntar, después de la lámina final. Las tienes ahí, esos otros, por si te preguntan, los tienes ahí en línea para mostrar los resultados o la estructura axiomática, etc. Es decir, lo que haces es que esas las tienes al final, las que ya tienes acá las mueves al final por si te hacen preguntas. De acuerdo. No sé si me entendés. Entonces, así queda muy bien está muy bien. Es decir, los tiempos están ahí. Ya te digo, dejando 2, máximo 3, con 2 vas holgada, y bien explicándolos, estaría completo. Además, cuando presentas, en el caso de los modelos, esa es la lámina, cuando vas presentando la arquitectura, la lámina 17, 18, donde vas hablando de los modelos dialécticos, en el caso 2, presentaste cada una de las situaciones, yo ahí me hubiera quedado con una.
Es decir, que caso 2 yo sé que tiene varias subcasos, llamémoslos así, y ahí fue en el único que te pasas mucho tiempo. Yo ahí me hubiera, en cambio, fíjate que, por ejemplo, el caso 1, el caso 3, el caso 4, el caso 5, como que queda más claro porque vas al caso e incluso das un ejemplo. En el caso 2 uno se pierde, porque como son varios y al final tratas de sintetizar con un ejemplo. En cambio, por ejemplo, el caso 3, sobre todo el 3, 4 y 5, con el ejemplito que das, queda muy claro. Yo creo que ese debería ser un poco el estilo de los 2 o 3 que te quede, como los presentaste, caso 3, 4 y 5 es el ideal. El uno también podría ser el 1, pero sobre todo el 3 y 4 y 5 quedaron muy bien presentados. Eso te va a hacer ganar tiempo, porque lo otro me parece bien, como presentaste el marco teórico, los antecedentes, si en el caso de los antecedentes, bueno, eso es más una, yo no sé si es prudente colocar ahí unas referencias o dejarlo así. Si no queremos confundir, lo podemos dejar así, pero porque si uno coloca las referencias tendría que ser en chiquitico. Claro. Entonces mejor no enredemos colocando ahí las referencias de esos antecedentes, porque eso que no enredaría, pero no sería malo que tuvieras una lámina con los antecedentes, por si te preguntas, los tienes en una lámina, llamémoslo así, auxiliar. Ok. El otro estuve viendo y sí vi casi todas, pero no sé si alguna se me haya escapado. Pero en las tablas que usas al final, donde aparece H, C, C grande, todas esas variables, algunas están definidas antes. Las que no estén definidas, no sería malo definirlo en chiquitico, como a pie de página de las tablas donde se usan, cuando no están definidas, pero si están definidas no es necesario. De acuerdo. De todas maneras, pues como tienen el manuscrito, no debería haber problemas porque ellos pueden buscar en el manuscrito las variables. Entonces, en principio, como tienen el manuscrito, quizás esta última observación no le paremos, porque ellos podrían buscar ahí el significado de las variables. Entonces no le paremos, ¿oíste? Ya. Bueno, ese es a grosso modo. Yo diría que estás en los tiempos, estás en 55 o un poquito más o menos, quizás hay que subir o bajar un poco el tiempo. Sí. Perdón, subirlo no, bajar el tiempo. Bajarlo. Bajarlo y la manera es como te estoy diciendo. No es necesario presentar los 5 modelos dialécticos. Ahí ya lo vas a recortar automáticamente porque vas a recortar en 3 sitios. Vas a recortar cuando haces la presentación formal de ellos, porque vas a quedarte solo con 2 o 3. Cuando presentas sus casos en los casos de estudio, porque vas a presentar los mismos que hablaste antes. Y finalmente cuando haces el análisis de resultados, porque solamente te vas a quedar con ellos, con los mismos. ¿Oíste? Sí. Para mí está listo. Ok, gracias, José. Y yo creo que con 2 es suficiente. Te estoy poniendo exagerado 3. De acuerdo. Bueno, yo no tengo más comentarios. Yo no sé si hay algún comentario, porque por los tiempos ya tenemos que cortar, pero no sé si alguien más quiere hacer un comentario final. Bueno, yo quería preguntar